Muy buenas, queridos oyentes, y sed bienvenidos en una nueva ocasión a Café Despertar. Yo soy el de siempre, Yago Cabrera Pérez, y me alegra muchísimo estar de vuelta. Hacía bastante que no me pasaba por el podcast. Muchos motivos, pero bueno, aquí estamos de vuelta y nada me hace más ilusión que volver a hablar con estos queridos oyentes que tanto tiempo me han acompañado a lo largo de este año 2025. Hay que decir que este va a ser el penúltimo episodio del año. Planeo grabar una despedida de fin de año, una recapitulación del podcast, hablando de lecturas del año, hablando de visionados, de películas, recomendaciones y al mismo tiempo recapitulando cómo ha sido el podcast a lo largo del año. Pero, tiempo al tiempo. Hoy quiero hablar de un tema que surgió con una conversación con dos personas muy queridas, tomando un vino, y una persona decía que en los últimos años, digamos desde el inicio de la década, apenas habían cambiado cosas, que se sentía que todo era exactamente igual. En cambio, la otra persona decía, no, lo contrario, ha cambiado muchísimo el mundo en estos últimos años. Y yo tuve que, en la conversación, decantarme por esta segunda opinión, más bien, ¿no? Yo sí que creo que el mundo ha cambiado notablemente en los últimos 5 años, desde el inicio de la década, y entonces empezó ahí un debate muy interesante, hablando también de infraestructuras públicas, hablando de cómo han cambiado las ciudades, de cómo ha cambiado la sociología, de cómo las personas son capaces incluso de concebir la sociedad de diferentes formas. Entonces surgió una conversación muy interesante y yo dije, alto ahí. Esto es un tema muy interesante, muy divertido para el podcast. Por lo tanto, es de lo que quiero hablar hoy. En estos últimos años, digamos desde 2020, finales de 2019, qué transformaciones esenciales hemos presenciado en la sociedad. Hay que decir que esto no sigue ningún método científico, sino que se basa simplemente en suposiciones y en hipótesis. Mi vida personalmente ha cambiado radicalmente. Digamos, yo nací en 2001, por lo tanto, fue el año 2019 fue el año en el que empecé mis estudios universitarios, me fui a Madrid, después acabé la carrera, el máster, estoy ahora con otros estudios, por lo tanto, es cierto que mi propia percepción puede alterar bastante esta consideración. O sea, puede estar un poco contaminada esta reflexión con mi punto de vista personal y con mi experiencia particular. Entonces, por eso lo cojo un poco con pinzas, pero bueno, yo sí que percibo una diferencia notable en la forma de concebir el mundo, más allá de modas o tendencias, que eso siempre ha habido y siempre va a haber, y por lo tanto no tiene sentido decir, bueno, pues ahora se viste con los pantalones más anchos y antes con los pantalones más estrechos. No. O sea, yo quiero hablar de cosas con significado, tendencias de pensamiento que pueden incluso haber llegado para quedarse. Quién sabe. Entonces, he hecho un esfuerzo importante por escapar de mi propia percepción y evolución cognoscitiva e intentar encontrar algo común para la sociedad. Pero digamos que es cierto que esto es una teoría, es una hipótesis. No está sostenida a través de hechos tangibles, sino a través de percepciones. O sea, eso es muy importante. No hay algo que lo demuestre, pero sí que es la impresión que yo tengo como ser humano que sale a la calle y que forma parte de la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que es una idea bastante interesante para explorar en un episodio. Dicho lo cual, esta década y estas nuevas tendencias de pensamiento creo que tienen una experiencia fundacional única, algo que no tenían otras décadas y otras tendencias de pensamiento. Bueno, si vamos a caídas de imperios y vamos a guerras, pues evidentemente eso generó pensamiento. Pero en los últimos 50 años, yo creo que esta ha sido la primera década que tiene una experiencia fundacional y además global, que no es otra que la pandemia. La pandemia de 2020, que se alargó, digamos, hasta mediados de 2022, podríamos decir, dejó una notable huella cultural. Y eso se vio sobre todo a través de una aceleración tecnológica. Ya hablé hace poco, bueno, hace unos meses, de las comunidades online, de las comunidades digitales,
y de cómo se generan hilos entre ellas y cómo vivimos en una sociedad del conocimiento. No voy a tampoco a entrar en mucho detalle en ello, pero sí que es cierto que esta aceleración tecnológica ha generado el auge del teletrabajo, es decir, para trabajar muchas personas ya trabajamos desde nuestra propia casa o desde no nos podemos ir moviendo y por lo tanto no estamos tan anclados a una oficina y a un lugar de trabajo que genera a su vez una identidad propia y colectiva. Eso es cierto. Pero también se forman a través de las redes sociales diferentes, sobre todo yo diría a través de Twitter. Y bueno, no es algo que controle yo, ¿no? Pero a través de Twitch, de streamers y de TikTok, pues sí que se genera una suerte de comunidades online que interactúan entre ellas. Ya no es solo consumición de contenido, sino que es creación, generación de contenido y se comparte ese contenido con otra comunidad también creadora. Esto tiene un autor estadounidense que me interesa bastante, que se llama Cal Newport. Tiene un artículo que publicó en New Yorker hace unos años que se llama The Rise of Internet's Creative Middle Class, que es el auge de la clase media creativa de Internet. Y es que ya no se reserva el hecho de crear contenido en Internet a una serie de creadores en específico que generan a su vez sus comunidades, sino que la propia comunidad también es creadora y crea y se intercambian contenido entre ellos. Y entonces pueden incluso generar ingresos, generar comunidades, como he dicho, pero que tengan también un retorno económico sin necesidad de tener cientos de miles de millones de seguidores. Por lo tanto, eso es algo diferente. Y también esta serie de comunidades online también acaba generando una desaparición de la frontera entre lo real y lo digital, debido también a que llevamos conexiones a internet, las llevamos en el bolsillo, no como hace unos años que tenías que sentarte en un ordenador e incluso activar, yo me acuerdo de activar el wifi para poder conectarse y poder hablar en su momento, me acuerdo, por Messenger con mis amigos, pero ahora llevamos siempre esa comunicación en el bolsillo, por lo tanto, las fronteras entre lo real y lo digital desaparecen. Lo real pasa a ser digital, lo digital pasa a ser real y eso es algo que se interactúa y retroalimenta entre ellos. Por lo tanto, los creadores que consumimos, que no tienen por qué ser grandes creadores de millones de seguidores, sino que pueden ser personas que creen contenido, hablen de algo relacionado con un nicho o una comunidad en específica, acaban influyendo en nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir el mundo y nuestra forma de relacionarnos con él. Yo lo veo bastante claro en ese aspecto. Y sobre todo esto, claro, más vinculado a las personas que somos jóvenes, ¿no? Porque personas que no son tan jóvenes igual ya han crecido con otra epistemología, con otra forma de comprender el mundo. Pero bueno, pero al mismo tiempo también presentan una serie de cambios. Si no pensemos todos los chavales que tengamos en torno a 25 años, 24, 26, 28, pensemos en nuestros padres, ¿no? Ya utilizan esas tecnologías y ya incluso comparten contenidos y están vinculados al algoritmo y crean también hasta cierto punto. Por lo tanto, no es algo exclusivamente joven, pero yo creo que de momento es principalmente algo joven. Así que bueno, esa frontera entre lo real y lo digital se difumina tanto para lo bueno como para lo malo, porque algo que está también vinculado a la aceleración tecnológica iniciada a través de la pandemia es sobre todo la proliferación, el auge de la inteligencia artificial generativa, de la IA. IA. Quiero hacer un episodio pronto sobre la inteligencia artificial, también porque estoy haciendo lecturas todavía de documentos académicos más vinculados al ámbito humanístico, que hablan precisamente de eso, de cómo concebir los dilemas éticos y morales de la inteligencia artificial. Hay que decir una cosa, que hay personas que no son conscientes de que la inteligencia artificial lleva existiendo décadas ya. En los 90, leí hace poco el libro Maniac de Benjamin Labatut, muy recomendado, ya hablaré de él con más detalle en el próximo episodio, hablando de mis lecturas del año 2025, pero
Habla también del auge de la inteligencia artificial, de su nacimiento, de cómo se empezó a concebir en los años 50, 60 y cómo fue evolucionando en los años 90. Tenemos esa inteligencia artificial Deep Blue que derrotó en un duelo a Garry Kasparov en ajedrez. Tenemos, por supuesto, en 2016, lo cuenta esto Labatut, esto no es nada mío, la inteligencia artificial AlphaGo, que ganó en una partida de Go, que es un juego muy extremadamente complejo y lleno de posibilidades. De hecho, no solo ganó, sino que arrasó a Lee Sedol creo que era, el campeón del mundo de Go. Es decir, esto fue en 2016. En 2016 ya era capaz de vencer a las grandes mentes del mundo. ¿Qué pasa? Que en la última década, más bien en los últimos 3, 4 o 5 años, esta inteligencia artificial ha proliferado para el público general con los chat GPTs, con los Gemini, con los Grok, con este tipo de inteligencias artificiales que están mucho más presentes en nuestro día a día, condicionan hasta cierto punto nuestra forma de trabajar, si no andamos con cuidado. Pero bueno, optimizan una serie de procedimientos, lo cual siempre es de agradecer y de hecho puede ayudar mucho a que funcione el mundo de una forma mejor. ¿Por qué? Porque son capaces de encontrar patrones en lo más ordinario y encuentran patrones, lo cual acaba generando una forma de resolver problemas extrahumana que puede dar grandes soluciones. Sin embargo, tenemos esas grandes ventajas, pero presenta bastantes desafíos éticos y epistemológicos, porque ya no solo forma parte de algunos procedimientos, digamos, más vinculados al trabajo, sino que también empieza a condicionar nuestro entretenimiento. Y si condiciona nuestro entretenimiento y nuestro trabajo, acabará condicionando nuestra forma de entender el mundo, lo cual es un problema. Es un problema porque entonces estamos generando que estamos haciendo que estos algoritmos, que estos códigos digitales acaben influyendo sobre la realidad humana. Y eso da que pensar. Tenemos cada vez más problemas, ¿no?, con los conceptos de las imágenes generativas, de los derechos de autor, de cómo se alimentan las imágenes creadas con inteligencia artificial, de todo esto, la música. Es un tema que da para bastante exploración, pero yo creo que ha condicionado bastante, ¿no?, nuestra forma de entender el mundo, de decir, oye, nosotros lo que sabemos lo sabe una máquina mucho mejor que nosotros y por lo tanto nuestro desafío a la hora de trabajar, a la hora de estudiar, a la hora de redactar, a la hora de hacer algo, ya no es hacer algo de una forma eficiente, como lo podría hacer una inteligencia artificial, sino añadirle una capa de complejidad y de humanidad a la que estas tecnologías no podrían llegar. No sé, es un tema todavía muy complejo. Estoy haciendo lecturas sobre ello y quiero hablar en próximos episodios sobre cómo influye la inteligencia artificial en nuestros procesos cognitivos e identitarios también, pero bueno, queda tiempo. Lo haré el año que viene. Por lo tanto, eso. Me parece que nuestra forma de incluso de entender el mundo, de consumir contenido a través de redes sociales, a través de internet, está cada vez más condicionada, y sobre todo este último año y medio o 2 años, por la inteligencia artificial. Y debemos, en todos los aspectos, reafirmar nuestra faceta humana, nuestra faceta creativa, para así poder desafiar a la automatización y dejar que otros piensen por nosotros. Es muy importante nosotros poder pensar de una forma autónoma y desde luego humana. Por lo tanto, bueno, yo creo que es algo que condiciona bastante nuestra concepción del mundo en los últimos años. Esta evolución digital, esta evolución tecnológica y cómo la inteligencia artificial ha generado procesos en todo esto. Sé muy poquito todavía, pero bueno, estoy formándome y estoy aprendiendo para traer el mejor contenido y las mejores reflexiones al respecto. Por lo tanto, yo lo que diría también es que todo esto
sumado también, mira, sumando la aceleración tecnológica y la capacidad de que todos tenemos de ser creadores, también que llega muchísima más información. Eh, Todo el mundo crea contenido en redes, pero ¿qué pasa? Que hay que tener cuidado con el formato de este contenido, porque sí que veo que tenemos una aceleración de la vida es mucho más rápida, pero menos densa, menos repleta de significados, de valores, de ideas, de pausas, lo que acaba provocando lo que generalmente se conoce en comunidades online como brain rot, que es el cerebro podrido, es decir, las tasas de atención se están disminuyendo notablemente, hay menos capacidad cognitiva para generar ideas complejas, para reflexionar esas ideas complejas, y eso se está viendo cada vez más, yo creo. Como todo el mundo crea, pues todo el mundo consume al mismo tiempo. Pero consume, pero no piensa críticamente. Y eso se ve sobre todo en las grandes personas, o sea, en las grandes masas. No quería decir la palabra masas, pero la digo, en las grandes masas. Cómo se está consumiendo de una forma acrítica y pasiva sin reflexionar las repercusiones que tiene ese contenido que está siendo consumido. Hay mucha más información, también en cuanto a noticias, en cuanto a interpretaciones del mundo, lo cual también está muy bien para democratizar la información y el contenido que se está generando. Eso desde luego, porque eso permite que seamos mucho más libres y que podamos concebir de una mayor forma el mundo que nos rodea sin una imposición burocrática u oficial. Nos entendemos, ¿no? Perfectamente. Pero eso, yo sí que lo veo, que esta aceleración ha provocado una menor capacidad de concentración y una menor capacidad crítica. Y de eso se aprovechan tanto instituciones como empresas como compañías para generar, como es lógico y no es reprochable poniéndonos en su punto de vista, para generar un crecimiento económico, también eso es económico o de poder también, o de influencia, que eso es algo también que interesa bastante a diferentes empresas, instituciones, personas. Entonces eso, lo que vemos es contenido rápido, contenido no demasiado interesante, pero muy viralizable en los propios medios de comunicación, ¿no? A través de los departamentos de SEO se busca el impacto, se busca el clic. No se busca que se lea la noticia de forma completa, se busca que hagan clic en esa noticia. Por lo tanto, es un modelo de negocio que también se ve a través de influencers, de creadores de contenido, que es un problema. Pero, bueno, en breves iré al contrapunto de todo esto. Antes tengo que decir que, bueno, que me da la sensación, no sé si sobre todo entre las personas más jóvenes, digo de nuevo, que se ha evolucionado, ¿no? De un optimismo más que proliferaba antaño, un mayor optimismo con respecto a las condiciones materiales del mundo y con respecto a las posibilidades de los jóvenes en el presente y el futuro, pues a un notable agotamiento emocional. Yo creo que en estos últimos años se habla mucho más de la salud mental, se habla mucho más de parar, de no estar dentro de todo constantemente de ese tren que va a toda velocidad y relajarse y buscar el bienestar emocional, aparte, por supuesto, del bienestar físico. Yo creo que tras la pandemia, todos un poco mal de la cabeza, algunos más que otros, de eso no cabe duda. Y yo creo que nos ha llevado más a una soledad nostálgica, ¿no? A una idea de una nostalgia además difusa, porque no sabemos de qué tenemos nostalgia, pero tenemos nostalgia de algo que se escapa de nuestra comprensión, se escapa de nuestro entendimiento y se escapa de nuestra capacidad de acción. Estamos haciendo cosas, estamos trabajando, estamos estudiando todo, pero al mismo tiempo no terminamos de estar del todo llenos. Eso es la sensación que me da a mí mismo, a mí, ¿no? Que falta algo, no sabemos qué, pero falta algo. Y por lo tanto, a través de esa nostalgia constante, esa sensación de que no estamos completos, que yo creo que se está viendo, se ha llegado más a un retorno al arraigo y a lo identitario. Bueno, he hablado 1000 veces en este podcast del arraigo, de lo identitario, pero bueno, hablaré
bueno, voy a hablar más de este tema. Por 1000ª vez hablaré. Estaba pensando en el número. Yo creo que frente a toda esta velocidad, frente a a estas ideas vacías que están llegando, frente a un contenido digital, incluso que vemos en la calle, mucho más que no tiene un sentido trascendental, las personas, sobre todo jóvenes, pero bueno, no exclusivamente, estamos buscando un sentido a nuestra existencia, y lo cual acaba proliferando en una reivindicación de lo propio, de lo local, de lo nuestro, de lo de siempre, de lo que configura nuestra identidad, que estamos viendo que no son las grandes estrellas del pop, no son los grandes creadores de contenido online, sino que es lo que ha configurado nuestra infancia, e incluso la forma de ser de nuestros padres y abuelos. Un retorno a lo lento, un retorno a lo tranquilo, a lo identitario. Y eso se puede ver, por ejemplo, en éxitos literarios, ¿no?, de la década. Por ejemplo, el ejemplo más claro que se me ocurre, aquí en el caso español, es el de Feria, de Ana Iris Simón. Esa reivindicación de la vida en el pueblo, de la vida más como los padres, pero al mismo tiempo manteniendo esa esencia moderna, pero pensando, oye, mis padres a mi edad tenían menos, pero eran mucho más felices y estaban más llenos que nosotros. ¡Buah! Me encantaría traer a Ana Iris al podcast, a ver si puedo hacer la gestión para el año que viene. O por ejemplo, más en el plano estético, un libro del que he hablado 1000 veces, Agua y Jabón, de Marta Riezu, que también habla de la idea de la elegancia y de cómo buscar a través de unas compras responsables, a través de actitudes ante la vida y ante el comercio, pues un patrimonio que también sea bello y tenga significado de verdad. Pero también se ve, yo creo que está clarísimo, que hay un interés creciente en la tradición, por ejemplo en la religión y todos los rituales que se hacían antaño, que ahora no se hacen con más frecuencia, pero que están renaciendo, se están volviendo a hacer. ¿Por qué? Porque la gente busca ese significado trascendental. Lo local, como decía, la idea de la belleza. He hablado mucho de la belleza y seguiré hablando mucho de la belleza. De cómo frente a la fealdad del mundo moderno, frente a la fealdad de lo estrictamente material, pues la reivindicación del arte, de la literatura más bella, más pausada. Digamos que somos casi románticos, ¿no? De nuevo, frente a esa ilustración, entre comillas también, evidentemente, vacía de contenido. La espiritualidad y la religión está clarísimo, ¿no? Porque eso nos da un significado ya no solo al presente, sino al pasado, al futuro y a la eternidad. Y bueno, y la configuración de comunidades pequeñas, tanto locales en persona como digitales, pero reales, donde se hable de conceptos complejos, donde se hable de ideas también relacionadas con la identidad, con lo trascendente, con lo eterno, con lo propio, al mismo tiempo que combates lo rápido y lo masivo. Y eso se ve más, ¿no? También, porque estamos viendo que la contraposición al contenido de los TikToks o los Reels, que pasan rápido, que tienen imágenes centelleantes, que tienen música estridente, pues son los podcasts, por ejemplo, que se están creando a través de Internet. Piezas de contenido largas, sin grandes estímulos, porque lo que interesa es lo que se dice, no cómo se dice. Y eso se está viendo, ¿no? Cómo el podcast es esa contraposición al contenido rápido, es el contenido pausado, el contenido de ideas. Y en el caso de los podcasts pequeñitos como este, es un podcast muy interactivo, porque hablo yo, a veces traigo a personas, pero también respondo a comentarios, hablo también con los propios oyentes a través de mensajes, a través de diferentes plataformas. Por lo tanto, me parece muy interesante, ¿no? Hay una representación, el auge del podcast, de lo que significa este nuevo mundo que ha cambiado. Por lo tanto, es eso, aquí lo tengo anotado como la expresión de una autenticidad radical, en contraposición a este mundo globalizado y masificado. Ya hablé hace poco, en el último podcast con Jorge Bravo,
Muy buen podcast, por cierto, os lo recomiendo, del tema de la nación, de la inmigración, de todo esto. Por no repetirme, os voy a remitir a ese episodio. Pero vamos, que queda claro, ¿no? A buen entendedor pocas palabras bastan. Eso, yo creo que hasta cierto punto somos más solitarios, pero estamos más decididos a juntarnos con personas interesantes, a cultivar nuestro intelecto a través de lecturas. Yo creo que, no sé, me da la sensación de que la gente lee más. De nuevo, no tengo ninguna prueba tangible sobre ello, pero es la sensación que me da al respecto. Yo creo que hay mayor sensibilidad e identidad y una mayor necesidad de nutrir, perdón, nuestro espíritu. Y eso pues también a través de lo familiar, la reivindicación de la familia, yo creo que frente a la generación millennial que rechazaba la idea de la familia, yo creo que los jóvenes de hoy en día estamos mucho más concienciados con ello y tenemos intención incluso de formar estas familias, nos encantan nuestras familias, lo cercano, lo eterno. Yo creo que también, esto también hablo en mi experiencia propia y no tengo una prueba que diga que es un fenómeno global o nacional, pero también yo creo que las personas que sobre los 20 años hemos perdido por primera vez algún familiar cercano, algún abuelo, por ejemplo, pues entonces empezamos a reivindicar más ese mundo que se ha muerto con ellos, ¿no? Tengo esa idea. Y nos sentimos mucho más cercanos a nuestros abuelos que tenían una vida, una infancia, una juventud más repleta de significado y de valor y menos volátil que lo que estamos viendo a día de hoy. Y yo creo que al final todo se acaba traduciendo en un auge de la expresión creativa, como decía antes, ¿no? De los creadores de contenido. Estamos todos con muchas más ganas de expresarnos, de hablar, y vemos que a través de estas nuevas tecnologías podemos hablar y tenemos a alguien, aunque sea poquita gente, pero tenemos a alguien que nos escucha y acaba conformando esas comunidades identitarias. Entonces, bueno, y también se puede ver, ¿no? En el tema de los negocios, de las nuevas tiendas que están abriendo, que buscan de nuevo como una vuelta al origen, y eso se puede ver en las ciudades. Una vuelta a un sentido auténtico que sentimos que se ha perdido y que estamos trabajando para recuperar, y no tiene mala pinta, en principio. El mundo se antoja en muchas ocasiones, en muchos frentes, complicado, muy complicado para los jóvenes y para todo el mundo. No parece que la cosa vaya a ir a mejor y de hecho lo contrario, pero al mismo tiempo es lo que veo, una serie de movimientos culturales, de ideas que se están compartiendo, una suerte de pendulazo, como hemos hablado en más ocasiones, bastante notable. Por lo tanto, eso, hay que seguir, hay que seguir leyendo, hay que seguir pensando, hay que seguir hablando, hay que seguir compartiendo, hay que seguir estableciendo lazos con significado. Pero yo creo que el mundo ha cambiado notablemente, sobre todo en las personas jóvenes que hemos visto, bueno, hemos crecido, ¿no? En estos años bastante, pero al mismo tiempo hemos conformado nuevas identidades y reivindicamos lo de siempre, ¿no? Lo que es nuestro y lo que nos pertenece por derecho. Entonces, bueno, esta es la idea, es un concepto muy abstracto, seguramente haya cometido bastantes contradicciones en mi discurso, pero bueno, es la sensación que tengo. De nuevo, no está basado en hechos, no está basado en demostraciones con método científico, sino en mi mera percepción. No sé, ¿qué opináis vosotros, queridísimos oyentes? Dejádmelo en los comentarios, ya sabéis, de YouTube, de Spotify, de iVoox, estoy por ahí y tengo intención de seguir dando guerra mucho tiempo. Así que nada, un abrazo muy fuerte, yo soy Yago Cabrera Pérez y esto, amigos míos, es Café Despertar.